Bienvenidos alumnos EAR Chile. Hoy veremos una introducción a los conceptos de la termodinámica. La termodinámica es aquella disciplina, aquella parte de la ciencia que estudia los cambios de energía. Es un tema bastante amplio. En cambio, la termoquímica estudia las transferencias de calor en las reacciones químicas. Un sistema lo definiremos como aquella parte del universo que pretendemos estudiar. Por ejemplo, aquí tenemos una cocina. Ahí hay una persona, la cocina, una mesa, un refrigerador. Este sería nuestro universo. Y el sistema puede ser la persona junto con la cocina, o solo la persona, o solo el refrigerador. Podemos encerrarlo en una línea imaginaria, lo cual sería el límite del sistema o el contorno, si es que nos interesa estudiar esa parte. Y consideraremos a todo lo demás el entorno. El entorno. Un sistema puede ser abierto, cerrado o aislado. Diremos que un sistema es abierto si es capaz de transferir materia o intercambiar materia y energía con el entorno. Cerrado será un sistema que solo intercambia energía, y un sistema aislado es el que no intercambia ni materia ni energía. En el caso del refrigerador, ¿qué tipo de sistema es? Así como está, sería un sistema cerrado, porque sí puede intercambiar energía y no materia. Recuerden que de un refrigerador sale calor hacia el medio e ingresa energía mediante el enchufe, energía de tipo eléctrica, y se transforma en energía calórica. Si nadie ingresa alimentos ni saca alimentos, será un sistema cerrado. Haga un listado de 10 ejemplos de sistemas abiertos, cerrados y aislados. Detenga el video. Bueno, vamos a hablar un poquito de variables. Un sistema termodinámico lo podemos describir de acuerdo a las variables que mejor lo representen. Esas variables pueden ser extensivas, es decir, depender de la masa. Por ejemplo, la masa, el volumen. Y pueden ser variables intensivas, es decir, que no dependen de la masa. La temperatura, la densidad, la presión. Funciones de estado son también variables, pero que solo dependen del inicio y el final. Por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura, etc. En cambio, recuerden, esto es muy importante, el calor y el trabajo no son funciones de estado. El calor se representa con la letra Q y el trabajo con la letra W. Estas no son funciones de estado. Un proceso termodinámico será aquel que nos lleve un sistema que está en equilibrio a otro estado que también está en equilibrio. Eso será un proceso. Como pasamos del estado 1 al estado 2. Los procesos pueden ser reversibles e irreversibles. Tal como lo dice la palabra,
un proceso reversible es aquel que puede volver a su estado original. En cambio, el proceso irreversible no. Se dice que el proceso reversible ocurre en infinitas etapas muy lentas. En cambio, el irreversible ocurre en etapas rápidas. En la naturaleza todos los procesos son irreversibles. Un ejemplo que puedo dar de esto es cuando uno quema un fósforo, cuando uno enciende un fósforo, ese es un proceso irreversible. Anote 10 ejemplos de procesos reversibles e irreversibles. Detenga el video. Veremos ahora el primer principio de la termodinámica. Este principio establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un ejemplo es este refrigerador que tiene un motor en su interior, que transforma la energía eléctrica en energía calórica, a fin de que aquí adentro esté a una temperatura baja. Entonces el refrigerador extrae el calor. Si ustedes se paran detrás de un refrigerador, van a observar que por detrás del refrigerador está caliente. Eso hace la máquina, extrae el calor de adentro a fin de que en su interior esté a una temperatura baja. Por eso es malo tener los refrigeradores abiertos, porque entra el aire caliente y el motor tiene que trabajar más. Eso que es intuitivo y que se puede expresar como la energía del universo permanece constante. Es una cierta cantidad y nunca va a haber más ni menos. Eso lo podemos escribir de manera matemática, diciendo lo siguiente: la variación de la energía interna del sistema va a ser igual al calor que sale o entra de él, más el trabajo que sale o entra en él. Este triángulo que observamos ahí es variación. Variación significa lo final menos lo inicial. En este caso sería energía interna final menos energía interna inicial. Siempre que vean ese triángulo significa esa resta. La energía interna es aquella energía que ocupan los sistemas para organizarse en su estructura molecular, por ejemplo, energía cinética, energía potencial, energía eláctica, etcétera, etcétera. Todas esas energías juntas se les llama la energía interna. El calor también es un tipo de energía radiante. Y el trabajo, el concepto de trabajo, recuerden, no es el mismo concepto que tenemos habitualmente de lo que es trabajar, sino que en física y en química corresponde más bien a la capacidad de mover cosas, de realizar un trabajo. Y es una energía también. Para hacer los cálculos numéricos con el primer principio de la termodinámica vamos a necesitar una convención de signos. Si entra calor al sistema, diremos que será positivo. Si entra trabajo al sistema, diremos también que será positivo. Si sale calor del sistema, negativo. Y si sale trabajo del sistema, será de signo negativo. Veamos unos ejemplos de esto. Ejemplos. ¿Qué significa que la variación de la energía interna de un sistema sea
1000 joule, J, joule o joule es la unidad de energía, también puede ser calorías. Como es positivo, la variación de la energía interna significa que el sistema ganó energía. A su vez, una variación de energía interna negativa significa que el sistema termodinámico perdió energía. Tenemos otro ejemplo. Tenemos un émbolo. Un émbolo es un cilindro con una tapa flexible, o sea, móvil, supongamos, ahí. Esta tapa puede subir y bajar, y dentro del cilindro va a haber un gas. Y vamos a colocar sobre esta tapa unas piedras, aquí. Supongamos que este gas se expande, es decir, esta tapa va a subir. Si el gas se expande, significa que se enfría, de acuerdo a las leyes de los gases. Por lo tanto, podemos pensar que si se enfrió, salió calor, y como en el contorno del sistema se movió, estas piedras se elevaron, por lo tanto el sistema efectuó un trabajo. Desde ese punto de vista podríamos decir que el calor es negativo y el trabajo también. Veamos otro ejemplo. Se dice que un sistema termodinámico recibió 50 joules. Si nos dicen que el sistema recibió 50 joules de calor, significa que está ingresando. Y nos dicen, por ejemplo, que el sistema efectuó un trabajo de 20 joules. Eso significa que está saliendo trabajo, porque es el sistema el que lo realizó. Menos 20 joules. Por lo tanto, nos preguntan cuál fue su variación de energía interna. Será 50 más menos 20 joules. Entonces la variación de la energía interna del sistema son 30 joules. Como es positivo, podemos pensar que el sistema ganó energía. Por lo tanto, su energía final ha de ser mayor que su energía inicial. Supongamos que la energía inicial era de 40 joules. Y nos piden cuál será su energía interna final. Recordamos que variación de energía interna es energía interna final menos energía interna inicial. Y ya sabemos que eso es 30. Si la energía interna inicial era 40, lo sustituimos. Ahí. Bueno, y ahora procederemos igual que en ecuaciones.
despejando la energía final. Eso háganlo en su cuaderno. Detenga el video. UF igual 30 más 40. UF igual 70 joules. Estos conceptos básicos nos permitirán entender el sucesivo desarrollo de la teoría de la termodinámica. Es necesario que ustedes los memoricen y que sepan reconocerlos y aplicarlos en la práctica. Recuerden que el trabajo con el video requiere que ustedes vayan tomando apuntes y ir memorizando inmediatamente los conceptos y realizando los ejercicios que yo voy haciendo ustedes en sus apuntes. Ahora vamos a ver un poco los tipos de procesos termodinámicos y sus nombres. Tenemos un proceso que se llama isotérmico. Un proceso isotérmico. Vamos a anotarlo aquí. Isotérmico. Un proceso isotérmico es aquel en que la temperatura se mantiene constante, es decir, no varía. Un proceso adiabático es un proceso en que no hay transferencia neta de calor. Podemos decir Q es 0 y en este caso la temperatura es constante. Tenemos un proceso isocórico. Un proceso isocórico es aquel en que el volumen se mantiene constante. Volumen constante. Y tenemos un proceso isobárico. Isobárico. Es un proceso en que la presión se mantiene constante. Busque dos ejemplos de cada uno de estos procesos y detenga el video. Bueno, en la industria química en general, el proceso más importante es el proceso isobárico a presión constante. Cuando uno trabaja a presión constante y a partir del primer principio de la termodinámica, obtiene una nueva magnitud. Ya hemos visto varias: energía interna, calor, trabajo, presión, volumen, temperatura, etc. Hemos conversado de varias. Ahora, en un proceso isobárico aparece una nueva magnitud termodinámica que se le ha denominado con la letra H, entalpía. Entalpía. Su definición es energía interna más presión por volumen. Esa es la definición matemática de la entalpía, una nueva magnitud termodinámica asociado siempre a procesos isobáricos, es decir,
en procesos donde la presión se mantiene constante. Esta definición es una definición teórica, pero en la práctica no se puede calcular. Pueden hacernos ejercicios con esto, pero en la realidad no se puede medir. ¿Por qué? Porque la energía del sistema no se puede medir. Entonces, más sirve como definición que para calcular. Por lo tanto, los químicos y los físicos han desarrollado técnicas experimentales para poder determinar la entalpía. Lo importante de este concepto es que en el desarrollo teórico termodinámico la variación de entalpía va a corresponder al calor. En procesos a presión constante. Entonces, para poder calcular el calor, pensando en las reacciones químicas, olvídense eso del refrigerador y la cocina, ahora vamos a ver esto en términos científicos, pensando en reacciones químicas, el calor que sale de una reacción o que entra, no será más fácil calcularlo ocupando el concepto de entalpía. Esta nueva energía y nueva magnitud termodinámica. El problema está en que la entalpía debe calcularse experimentalmente, para lo cual hay tablas o datos experimentales. Observen que nosotros podemos calcular variación de entalpía y no entalpía sola. Por eso, cuando buscamos la información de alguna variación de entalpía respecto de alguna reacción química, podremos encontrar esta nomenclatura. Así. Es decir, los valores, qué sé yo, por ejemplo, menos 3102 joules. Este valor podemos decir que corresponde no a una entalpía, sino a una variación de entalpía. Este cero que se pone aquí arriba corresponde a decir que está en estado estándar. Eso significa que se midió esta variación de entalpía en condiciones especiales, 25 grados Celsius, en el estadio de agregación más estable, en fin. Significa que no tenemos valores para cualquier temperatura, no, solo en condiciones estándar. Y este R es un nombre que le ponemos para decir que se trata de una reacción química. Por lo tanto, cuando consultemos los valores de entalpía, vamos a encontrarnos con esta nomenclatura
En general, eso no nos preocupa, solamente pensaremos que nos están dando el valor de entalpía normal. ¿Por qué es importante la entalpía? Porque nos va a indicar el calor que sale o entra en una reacción química. Recuerden que cuando el calor sale, la reacción se llamaba exotérmica. Y cuando el calor ingresa, la reacción se llamaba endotérmica. De manera tal que una variación de entalpía positiva significará una reacción endotérmica. Y una variación de entalpía negativa significará una reacción exotérmica. Bueno, junto a esta clase he anexado videos complementarios y he anexado ejercicios para que practiquen y puedan ir memorizando estos conceptos.